conocimiento sobre el tema, se le hará algunas preguntitas a manera de ensayo y poco a poco les iré explicando de qué se trata el proceso y el problema. Entonces, este es un modelo que si ustedes lo gustan, lo toman, pero es un modelo que vale la pena imitarlo porque es bastante didáctico. Bueno, esta es la imagen de mi hospital. Entonces, acá donde está la flecha está una puerta que es el cenotafio, con algunos restos de carne. Y hacia acá hay una, una fuente donde se enciende la llama votiva, que representa, digamos, en la inoculación de Corrión en víspera de su muerte el 5 de octubre. ¿Pero por qué han hecho esto? Porque esto, tradición viene de muchos años, ¿no? Este chico fue un estudiante de la misma edad de ustedes, San Marquino, que peleó en la guerra con Chile, era el cornetero llevando la bandera en la guerra con Chile. Y después de esos acontecimientos malos, eh, vio que en la carretera central, al construir el tren, había muchos fallecimientos y unificó la fiebre de la oroya con la verruga peruana. Unificó esas dos enfermedades en una sola, en diferentes fases. Y entonces él no es médico, es héroe de la medicina, pero siendo estudiante. Entonces, ¿por qué le ponen eso? Porque hay que despertar en el alumno la idea de su amor a la patria, su idea por investigar enfermedades, de luchar por el suelo donde ha nacido. Entonces, nosotros siempre le rendimos homenaje anualmente para que no se pierda el ejemplo, la calidad de persona que él ha sido. Y es una guía espiritual para las gentes que tienen afín a la medicina o los estudiantes que están haciendo ciencias médicas. Bien, entonces arrancamos, ¿no? Este es un vector de arbovirosis. Me refiero a que transmite de 5 a 6 enfermedades en la región de la selva, ¿no? Sobre todo en época de corriente de niño. Me estoy refiriendo al dengue, al chikungunya, al Zika, ¿no? A la fiebre de Mayaro, etcétera. Este debe ser un ejemplar, digamos, tipo hembra porque tiene la panza llena de sangre. Entonces, se aúna en época de corriente del niño la fiebre de Oropuche, la encefalitis equina, ¿no? El hantavirus, ¿no? Todas estas enfermedades que ustedes ven acá puede ser transmitido por este zancudo, Aedes, etcétera. La forma más fácil de reconocerla es por esta patita que tiene el blanco y negro, ¿no? Y que es muy voraz, ¿no? Que está a unos 200 metros de la vivienda de los humanos a la espera de un descuido de alguien y como tiene que alimentar los huevos que lo tienen en la pancita, entonces pica y aspira sangre o inocula saliva. Y ahí transmite pues los arbovirus que les he detallado, ¿no? Entonces, este es el vector principal
de las diversas arbovirosis. Para describirla es más grande que el macho, ¿no? Y su infección es de, digamos, relevancia porque la picadura, si bien es cierto, no causa mucha sintomatología en algunas personas, pero si una mujer adquiere la infección, el recién nacido puede nacer con deformaciones. Entonces, y también un trabajador puede hacer eh, neuropatías como la de Guillain-Barré, que lo deja paraparésico y ya no puede trabajar igual. Entonces, una picadura succiona la sangre y a su vez puede inyectar saliva. Entonces, ahí se produce la transmisión del virus. Esta trompa o probóscide eh, parece tener ciertas sustancias que son anestésicas porque cuando este Aedes pica, no se siente la picadura y recién el que ha sido picado se da cuenta a los 10 minutos cuando se le comienza a formar un abón inflamatorio que es el sitio donde este Aedes ha picado, ¿no? Y ha dejado su saliva. En el Perú siempre tenemos dengue porque el 75% de nuestro territorio es selvático, pero también tenemos chikungunya y llegó el Zika con 3 casos importados en 2016. Esta endemia de Zika llegó por Brasil, por la localidad de Pernambuco, y se extendió por todas las fronteras que tiene Brasil, entre ellas Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, también se fue a Centroamérica y al norte de Sudamérica. Entonces, la letalidad, como le digo, la mortalidad es menor que el dengue. El dengue es mucho más agresivo que el Zika y que el chikungunya. Entonces, nosotros, en el país, tenemos escasa respuesta frente a un problema nuevo. Por ejemplo, ahora se viene la gripe aviar y nuestra respuesta es pobre porque el sistema de notificación es pobre. Hay quinta ola de COVID, entonces los centros de salud que son centros que deben de resolver el problema, a veces no lo resuelven, entonces la gente ya tiene costumbre de ir a los hospitales. En los hospitales la demanda aumenta y de eso se aprovechan los que trabajan en los hospitales para no atender ya los casos eh, de operaciones, los casos de enfermedades muy importantes, con el cuento de que el Zika, perdón, de que el COVID lo abarca todo. Inclusive reclaman más sueldo, reclaman más beneficios. Cuando ya se ha vacunado a la población y probablemente los casos que están habiendo ya no son como los que había en el 2020, ¿no? Siempre no faltan personas que son reacios a la vacuna y al ser reacios a la vacuna eh, se infectan, pues no tienen defensas. Otros que tienen vacunación incompleta, ¿no? Entonces, esos son los que fatalmente adquieren primero y van transmitiendo la nueva cepa a su familia, ¿no? Por otro lado, a veces hay errores en pensar que esta
plaga está controlada, dijeron que ya era una alternativa que puede tener la persona el usar o no mascarilla. Entonces uno ve eh, en, en los carros, en los ómnibus, ¿no? Que viajan llenecito y ahí se producen contagios. Y ahora, por motivo de Navidad, va a haber grandes aglomeraciones en las compras y entonces la quinta ola se va a acentuar. Entonces hay que usar su mecanismo de protección siempre para evitar que coger este COVID-19, ¿no? Y tener contratiempos de salud. Entonces, a ustedes que les encanta la epidemiología, creen que saben mucho de epidemiología, creen que saben mucho de investigación, pero ahora a la hora de los loros no se ve el desenvolvimiento de lo que supuestamente han aprendido. Pero aquí con una lámina le explico todo. Entonces resulta que en el año 47, en el Mono Resus, una fundación Rockefeller estaba financiando el estudio de fiera amarilla en el África, en Uganda, y descubren este nuevo virus en el bosque de Zika, ¿no? Y entonces en honor a ese bosque se le pone virus del Zika. Después esto se fue extendiendo, pero fundamentalmente se fue hacia la Polinesia, ¿no? Donde se practica el surfing, ¿no? ¿Quién puede viajar y vivir en la Polinesia sin trabajar o producir? Solamente personas que tienen una posición económica buena, ¿no? Entonces le permite entrenar y estar por mucho tiempo en ese sitio donde hay olas que se prestan al surfing. Pero en este caso también se prestan para que sean cogidos por un nuevo virus y al retornar a sus países, a Estados Unidos, a Francia, al Perú, llevan el virus, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Chile. Chile, el único sitio tropical que tienen es la isla de Pascua, que están bien lejitos de las costas chilenas, pero tienen clima tropical. Entonces, seguramente por turismo ha ido gente ahí y trajo ese virus para la costa chilena. Lo cierto es que en Brasil inicia el problema probablemente antes del 2015. Entonces, se tienen que fijar de que siempre yo pongo la referencia de dónde saco, de qué año, de qué volumen, de qué página, ¿no? Entonces, todo lo referencio, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer presentación y que ustedes van a estar sometidos probablemente cuando se tengan que graduar o tengan que presentar su tesis, porque en la SUNEDU está requiriendo de que ustedes hagan una pequeña tesis. Entonces hay que hacerlas con propiedad y lo más fácil posible, ¿no? Siempre, si ustedes le estudian el tema, lo dominan, entonces va a ser fácil. Pero si ustedes son recopiladores, plagiarios, entonces le van a poner un software de Turnitin y van a detectar de que su trabajo es un plagio de un libro, de un artículo, y van a pasar la vergüenza de su vida. Y como ahora están en fase de formación, este entrenamiento, ¿no? Como si fuera algo que ustedes tienen la responsabilidad de exponer. Porque cuando uno es alumno, nadie lo va a criticar.
pero cuando uno ya es profesional, sí está sujeto al, digamos, a la supervisión cuando sean residentes, cuando sean internos o cuando sean asistentes. Entonces, decíamos que en Pernambuco se comienza a dar una alerta epidemiológica. Gracias a esto, la OMS también lanza una alerta epidemiológica y comienza a aparecer casos en Colombia, en Salvador, en México. Y en enero de 2016 aparecen 3 casos importados, uno que vino de Colombia vía terrestre y 2 que vinieron de Brasil vía aérea. Viajaron por Carnaval de Río. Entonces, estos casos no son autóctonos, sino son casos importados. Ahora, ¿por qué se produce esto en enero? Porque estando Ollantumala, el Senami, que siempre se equivoca, le había dicho de que iba a haber corriente del Niño en enero del 2016, enero, febrero, marzo del 2016. Y entonces, en noviembre, diciembre del 2015, manda a fumigar la zona del norte, parte de la selva peruana, manda a fumigar para bajar el número de Aedes aegypti que había por ahí, para controlar el dengue, no para controlar el Zika. Entonces, eso hizo de que el Perú, ¿no? No, no entrara rápido los Aedes con este virus, ¿no? Ustedes saben que el vector pues no va a respetar fronteras, no va a decir, al Perú no entro porque gobierna Ollanta o porque Dios es peruano, ¿no? Lo que pasa es que los sistemas de salud deben estar alertas a diferentes tipos de enfermedades por muchas razones, entre ellos el cambio climático, entre ellos la invasión de la selva virgen por parte de gente de mal vivir, que poda árboles, que busca oro, ¿no? Que no respetan la naturaleza. Y entonces, en una lámina yo puedo resumir el problema, ¿no? El monorresus, como el reservorio, ya les dije que en Uganda, en el bosque de Zika, aislaron el virus que inicialmente lo identificaron, le dieron el nombre, comenzaron a estudiarlo y el primer contagio en humanos se dio el año 52 en Tanzania, ¿no? Y, y por ese tiempo ya sabían que este Aedes era el causante de la picadura que transmitía esto, año 52. Entonces, cuando hay un sistema de salud adecuado, ¿no? Cuando yo estudiaba medicina, ya sabía yo que los sistemas de salud eran pobrísimos, las postas eran pobres, los centros de salud eran pobres. Entonces, continuamente decíamos a las autoridades de que esto debe mejorar, de que la salud debe mejorar, que la educación debe mejorar, pero eran cantos, ¿no? Que no nadie lo escuchaba a uno, hasta que vino el COVID y desnudó todo, sacó el telón y desnudó lo que éramos como sistema de salud. Y durante todos estos años eran pura palabrería. Se hizo muy pobre por la salud, muy poco por la salud y por la educación. Y la falta de educación hace que tengamos los congresistas que tenemos, los que gobiernan el país, la baja capacidad, la baja formación. ¿Por qué? Porque en provincia, pues, una universidad de provincia no tiene los docentes que tienen profesores de la capital, ¿no?
Ahora, los profesores de la capital destacan no porque la universidad los capacite, no porque la vía real me capacite a mí, sino porque a mí me cuesta mi dinero, me cuesta mis pestañas, comprarme revistas, comprarme libros, comprarme computadora. A propósito del COVID, no había un sistema de enseñanza para ustedes, entonces tuvimos que aprender de la noche a la mañana a manejar plataformas para poder continuar con la enseñanza. Pero es muy poco lo que da la universidad al docente, y con un pago pobrísimo que no llega ni a cubrir las necesidades vitales de un docente. Entonces, la docencia se ha convertido en un apostolado. Y aquí tienen más de la epidemiología que les encanta, como les digo a ustedes. Entonces, el año 47 decíamos que la Fundación Rockefeller estaba analizando virus de la fiebre amarilla y descubren este problema de Zika. Igualito en sueros de estos pacientes que fueron estudiados por fiebre amarilla, en esos sueros han sido encontrados el virus de el HIV. De manera que tiene años el haber llegado a Estados Unidos en los años 80. Pasaron muchos años. Entonces vieron de que la OMS debería de lanzar alertas epidemiológicas frente a la aparición de cualquier enfermedad nueva, y para que los países tomen sus precauciones en cuanto a medicamentos, en cuanto a aparataje, en cuanto a preparación de médicos, etcétera. Entonces, este virus aislado comenzó a diseminarse obviamente por el África, que ha aparecido en el África, es lo mismo que ocurrió en Brasil. Entonces, la transmisión de este Aedes aegypti se produjo al mono, pero también se vio que había ratones. Entonces, comenzó a poblar, atacó Nigeria, las periferias de Nigeria. Entonces, ¿cómo lo hacían esto? Porque comenzaron a buscar anticuerpos neutralizantes en personas. Entonces, personas que tenían anticuerpos neutralizantes para el Zika era sinónimo de que estos habían sido previamente atacados por este virus. Entonces, prosigue al 51, al 81 por todo el África. Todos los países del África fueron tomados. Y después pasó al Asia, hasta la zona de Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Indonesia, porque tienen arrozales, porque son zonas de selva, ¿no? Y si ustedes han visto la guerra de Vietnam entre Estados Unidos y los vietnamitas, pueden ver claramente el clima que tienen esas zonas, ¿no? Hay que haber sido criado ahí para tolerar ese tipo de selva. Y las investigaciones prosiguieron, ¿no? Hasta que comenzaron a, digamos, salir algunos reportes de quién era el transmisor, quién era el receptor, etcétera. Entonces, poco a poco, a partir de una localización en Uganda, se comenzó a todo el África, todo Asia, parte de América Latina, y así se fue extendiendo el asunto. Aquí hay una foto de recuerdo de el bosque de Zika, el trabajador de color, porque es un trabajador africano, ¿no? Señalando que es el bosque, y acá en la famosa foto del mono Rhesus encontrado con este virus Zika, ¿no? Entonces, la migración de estas personas, ¿no?, en época de esclavitud hace que nosotros tengamos en el Perú, ¿no?, gente de raza morena que trajo el HTLV1
o gente de raza japonesa, que también trajo el HTLV1 hacia las costas de nuestro país. Y acá para resumir, ¿no? La Nueva Caledonia, la Micronesia, la Polinesia, donde están los paraísos del surfing. Entonces, ellos, como migran luego a su país de origen, pueden llevar el virus. Entonces, en Sudamérica, el Río Grande del Norte, comenzaron focos de Zika en la localidad de Pernambuco. Ellos tienen un mejor sistema de salud, tienen mapeado, codificados, inclusive a colores, ¿no? Y desde 2014 comenzaron a reportar casos de esta enfermedad. Entonces, como le decía, el 2016 prácticamente había agarrado a Venezuela, Colombia, todo Brasil, el norte de Argentina, pero al Perú no entró esa oportunidad porque Humala fumigó eso para dengue y protegió la entrada de Zika, ¿no? Entonces, en las Américas, prácticamente todos los países fueron infectados, incluyendo Perú, ¿no? En Oceanía, toda la Oceanía, las islas del Pacífico y en el África, todos los países del África reportaron casos. Entonces, avanzaron las investigaciones, estamos hablando de julio de 2015. Entonces, se dice que se transmite por la picadura del mosquito Aedes. Tras la picadura, los síntomas pueden aparecer luego de un periodo de incubación de 3 a 12 días. Eso es una fase exploratoria de esta enfermedad, ¿no? Comenzar a conocer la enfermedad, identificar síntomas y signos. Y aún no se ha identificado el reservorio, ¿no? Eh, pero todo apuntaba que el mono rhesus era y es. ¿Por qué? Porque llevaron a Europa este primate y ahí lo encontraron, tanto en la sangre como en su cerebro del mono rhesus. Entonces, está claro de que este es el reservorio, pero también se veía en orangutanes, en cebras, en elefantes y en Pakistán en roedores. En los seres humanos, pues se le había detectado en sangre, saliva, orina, semen, leche materna, por lo que se le ha planteado, dice, por lo que entonces ahora se sabe que son sitios por donde se transmite la enfermedad, incluyendo las transfusiones, incluyendo los contactos sexuales, leche materna y transplacentaria. Aquí el verbo habla en condicional, pero luego de investigaciones que se realizaron en Estados Unidos y en Europa, confirmaron de que todas estas vías son posibles, ¿no? Pero acá estamos hablando de un reporte exploratorio de Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país, por ejemplo, no se hace eso todavía, porque se creía que no iba a ingresar ese virus que ingresa recién al año siguiente, en el año 2016. Y acá tienen una lámina y que sin hablar mucho uno puede entender, ¿no? Si tienes un Aedes sano, pero pica a una persona de la localidad enferma, este Aedes infecta, ¿no? Y transmite a una persona sana y la persona sana se enferma, ¿no? Así en 5 pasos se puede atender, ¿no? Siendo otras vías posibles, acá dice posibles, pero hoy se sabe que son ciertas, vía sexual, placentaria y por transfusión. Entonces, en la lámina no sale la fuente, pero está más abajito.
Entonces, los modos de transmisión hacia el 2016, ya siguiendo casi la terminación de los estudios exploratorios, descubrieron que la AIDS puede picar, que una persona puede pasar por relaciones sexuales, que la madre puede pasar al niño por la placenta, que puede haber infección congénita del feto, que puede pasarse por transfusiones sanguíneas cuando no se hace un despistaje de Zika, por trasplante de órganos, por saliva y orina. Ya estamos hablando del año 2016. Ahora, en cuanto a vectores, si bien nosotros tenemos el Aedes aegypti, también en América Latina hay el Aedes albopictus, ¿no? Que son prácticamente iguales. El aegypti es patita amarilla, perdón, patita blanca con patita negra. Entonces, sin embargo, en el continente africano hay albopictus, en el Asia, aegypti y albopictus. En la región del Pacífico hay Aegypti, albopictus, polinensis y genseli. Como ahora hay una gran conexión vía aérea, es posible que tengamos todo tipo de arbovirosis en nuestra selva, ¿no? Eh, Siempre llegan cargamentos con mercancía de la Asia, ¿no? Entonces, esas fuentes de comerciales dentro de los contenedores puede traer estos vectores. Y ahora más, si se planea una carretera transoceánica, si se hace por el puerto de Chancay, el nuevo puerto que va a recepcionar barcos de gran tonelaje, entonces espera que uno pueda llegar vectores, roedores de otros países con otros tipos de enfermedades, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante estudiarlo esto? No porque nos cause muchos síntomas, sino que puede ser en forma aguda, puede ser autolimitada, pero las complicaciones son los que importan, ¿no? El Guillain-Barré y la microcefalia, ¿no? Ahora, comenzado después de este estudio exploratorio, se ve que causaban fiebre, conjuntivitis no purulenta que es relevante, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, exantema maculopapular que es relevante, entonces dolor retroorbital, anorexia, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Pero este producto es lo que motiva esta charla, ¿no? Ahora, no es que un Aedes pica y dice, yo solamente a este le voy a picar, ¿no? A esta persona y le voy a transmitir Zika, pero no le voy a transmitir dengue y tampoco le voy a transmitir chikungunya. Falso, porque un Aedes puede tener un virus, pero los cientos, los miles de Aedes pueden tener este virus y inocular a la misma persona diferentes virus de manera simultánea. De manera que hay casos, sobre todo los que están con dengue complicado, que tienen dolor de cabeza, fiebre de 40, dolor retroocular importante, náuseas, vómitos, dolores musculares y de articulaciones, y agrandamiento de ganglios, o sea, el síndrome linfoproliferativo de origen infeccioso. Comienzan a aparecer ganglios en el cuello, en las axilas, en la ingle, etcétera, epitoclares. Entonces, estos son los que hay mortalidad. En cambio, en el Zika, como hemos visto, lo relevante es la conjuntivitis y el rash.
En chikungunya lo más relevante es los dolores musculares y la hinchazón de articulaciones. Pero una persona puede tener una mezcolanza de esto. Entonces acá tengo un cuadro del autor Loss, el cual se ha adaptado. Si yo copio a alguien, yo tengo que citarlo, porque si no me he plagiado. Yo simplemente pude haber puesto cuadro de Ramírez, ¿no? Y le paso esto. Entonces, qué gran profesor. Entonces hay que ser honesto, ¿no? Una cosa es adaptar a la realidad nuestra y otra cosa es ser el autor real de esas cosas. Entonces, Zika, como le decía, el rash maculopapular relevante, la conjuntivitis relevante. El chikungunya, lo relevante es la mialgia, las artralgias o las artritis, ¿no? Y a veces hay un poco de leucopenia, trombocitopenia, con petequias. En cambio, en el dengue, fiebre, linfadenopatías, trombocitopenia. Entonces, cada uno tiene su particularidad, pero a veces no puede tener una nueva persona todo esto. Y entonces habrá que batallar con lo que venga. Y para eso se tiene que contar pues, con serología diagnóstica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hubo el COVID no había esto en el Instituto Nacional de Salud, pero por haber estudiado dengue anteriormente, tenían la tecnología del PCR y tenían la tecnología del ELISA, ¿no? Pero no porque hayan prevenido. Ah, entonces, pero, como les digo, esto de acá hace que entre el primer día y el cuarto día tenemos que usar cultivo de virus o técnica de reacción en cadena de polimerasa para aislar un virus, sea cualquier virus. Y a partir del quinto día, utilizar los ELISA de captura, el IgM, el IgG. Entonces, esto es vital que lo tengamos para todo tipo de enfermedad. Ahora, ¿por qué se hizo este ELISA de captura? ¿Por qué se hizo el PCR? ¿Por qué se hizo el Western blot? Fue porque apareció el SIDA. Si no hubiera sido el SIDA, no hubiera habido motivación para que los investigadores hallaran estos sistemas de diagnóstico. ¿Y por qué el SIDA? Porque el SIDA atacó grupos de poder, ¿no? Atacó presidentes que tenían costumbres raras, primeros ministros con costumbres raras, parlamentarios con costumbres raras. Entonces, famosos artistas, mujeres y hombres. Entonces, periódicamente el Estado daba dinero para investigar y apareció este tipo de diagnóstico que fue a su vez, gracias a Dios, aprovechada por la medicina para diagnóstico de casi todas las enfermedades. Pero había una motivación, ¿no? La motivación no ha sido el chikungunya, no ha sido el Zika, no ha sido nada de eso, sino esto ya viene de la época del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en el Instituto Nacional de Salud ya había tecnología, no para el Zika, pero como era la misma tecnología, entonces se comenzaron a hacer muestras. Menor de 5 días, el aislamiento viral y la prueba de PCR y la secuenciación genética para ver si se fabricaban vacunas. Después de los 6 días, ELISA de captura, ¿no? Inmuno-GA, etcétera. Inmuno-GM, inmuno-GG. Sobre todo el M para ver si era un cuadro agudo. Entonces,
la infección por virus del Zika no tiene un tratamiento específico porque es virus. Entonces, si le aparece mucha fiebre, le damos acetaminofén. Si le pica mucho el rash, le damos, digamos, antihistamínicos, ¿no? Entonces se recomienda ingerir abundante líquido en caso de que se deshidrate. Y como le decía, puede coexistir el Zika, el dengue, y el dengue es el que tiene clínica muy relevante y el Zika tiene clínica pobre, pero hay de esos, ah, de esos casos. Entonces, ahora voy a hacer un cuarto intermedio finalizando esta primera parte y en unos 5 8 minutos reinicio para la segunda parte. Tengo que atender a un enfermo. Ya, doctor.